día, ¿cómo están, jamoncitos? ¿Todo bien? Jamoncito. Arrancó tranquila, Anton. ¿Qué tal, Ari, Adrián, Fer? Es hashtag, ¿no? Ya es hashtag. Hashtag jamoncito con el emoji del chanchito, Sí. ¿no? Al lado. De todas las figuras, bueno, la del Fiambrín podría haber sido un poquito más violenta, pero el resto de las figuras, no se me ocurre otra que fuese más ofensiva para la figura presidencial. Sí. No, definitivamente no. La del Y no Fiambrín, fue- solo la del Fiambrín. Y no fue lo más grave que hizo ayer Villarroel en la entrevista que le dio No, a no. Jonathan Viale en TN. Sobre todo para el presidente que todo el tiempo se busca mostrar como un león y pone fotos de león que está Sí. y le digan jamoncito. Sí, ayer ya la vivacidad popular, potenciada por la inteligencia artificial, llenó las redes de imágenes de jamoncitos con papas fritas, además, porque veníamos de otro episodio. Escuchemos ese fragmento de la nota, porque realmente es llamativo. Es llamativo. ¿Con Karina cómo te llevas? Y Karina tiene mucho carácter, pero yo también. Y las dos queremos a Javier. Y las dos queremos lo mejor para Javier. En distintos, tal vez, ámbitos de la vida. Pero entre ustedes, yo ya sé eso. Es brava, pero nos llevamos bien. Y vos sos brava también. Sí, Brava contra brava, brava al cuadrado. sí, exacto. Bueno, somos parecidas Ahí. en algunas cosas y en otras no. Está bien, pero viste que dicen polo positivo más polo positivo es bolonqui. Y bueno, en el medio está Javier. Pobre jamoncito. Pobre jamoncito. Durísimo, porque además, digo, de la cuestión del jamoncito en vez del león y demás, lo está dejando como una pieza secundaria entre dos figuras fuertes que son ella y Karina. Primero Digo, se pone en plano de igualdad con la hermana, cosa Sí. que para la entidad Milei, que es Javier más Karina o Karina más Javier, es algo que me imagino debe haber generado mucho impacto. Me imagino que sí. Porque Karina Milei no considera que nadie, y Javier considera que nadie está a la altura de Karina. Entonces ella se pone en ese lugar. Es el jefe, Karina, según Jefe, Javier. Moisés, el elegido. Bueno, y otra cosa, ella dice, bueno, nos complementamos porque él es Exacto. como explosivo afuera, pero adentro es tranquilo. En cambio, yo soy al revés. Sí, le dijo inestable y cagón, ¿no? Sí, claro, que cuando importa, digamos, él es tranquilo. Veámoslo. ¿Tu relación con él cómo está? Bien, bien. Yo entiendo que es una cosa de mucho interés Hay un en la morbo, sociedad. hay un morbo, uy, se pelean. No, Quiere a ver. su lugar. Somos dos personas que se complementan. Él es vehemente en la vida pública y es más tranquilo en la vida privada y yo soy al revés y nos complementamos. ¿Cómo es al revés? Claro, yo soy más templada en la vida pública ¿Y en privado? y en Sos más brava. privado, en privado soy extrovertida. Y él no, él es más tímido, Él más tranquilo en es más privado. tranquilo, es más tranquilo. Y ahí cuando se prende la cámara, qué sé yo, está exultante. Por supuesto, nació para eso y yo también. Pero, ok. Pero nos complementamos. Y creo que eso es también lo que privilegió el pueblo argentino cuando nos eligió, que Sí. era como algo muy completo. Sí. Y bueno, ¿Era o es? es. Porque- Era en el momento que se votó. No, entiendo. Pero hubo tensión. El otro día hubo una reunión a solas, creo que hoy de vuelta te juntaste Sí, con él. Sí, hoy desayunamos ¿Y? en la Casa Rosada y bueno, y nada, me estaba esperando con unas galletitas tipo express y le dije, qué bodrio esto. ¿Cómo? Claro, ¿Qué esto- galletita? unas galletitas tipo express con... Las óperas. No, como las criollitas. Ah, las criollitas. Ese tipo. ¿Y? Le ¿Qué le digo, dijiste? qué bodrio. ¿Qué bodrio? Qué bodrio. Acá no hay unas medialunas, algo. ¿Y él qué te dijo? Sí, me dijo, vos pedí lo que quieras, ¿querés un pollo? No, quiero dos No, a medialunas. la mañana un pollo, no. Claro. O sea, Quiero media luna. hay buena onda, digamos. Sí. Ok. Re buena onda, ¿no? No, se nota, sí, Una está cosa de bárbara la locos. relación. Sin embargo, a mi entender, lo más grave que hizo Villarroel en esta nota de ayer no tuvo que ver con estas agresiones directas o los jóvenes dicen shade, ¿no? Estas chicanas, sino que durante los 50 minutos que duró la nota, metódicamente Villarroel, que es muy inteligente, creo que quedó claro que tiene una capacidad política muy superior a la del presidente Milei, se dedicó a dinamitar parte del sustento que está tratando de armar la narrativa del gobierno. Porque la narrativa del gobierno, cuando uno escucha al propio Milei, a sus voceros oficiosos en los canales, en las redes, a los ministros cuando hablan, es la Argentina eligió ir por este camino.
el sentido común de la sociedad argentina acompaña, por ejemplo, la necesidad de austeridad en las cuentas públicas extrema. Y Villarroel, que fue parte de la fórmula, que fue parte de lo que eligió la sociedad argentina cuando metió esa boleta en el balotaje, te dice, prefiero medialunas a galletitas de agua, los senadores deben cobrar un buen sueldo. Es decir, está erosionando esa idea de que Milei representa el sentido común de la sociedad argentina en este momento. Lo mismo sucede cuando habla de otros temas, como por ejemplo el tema de la utilización de Fuerzas Armadas en seguridad interior, tema del que vamos a hablar más tarde porque hay mucha tela para cortar, también hubo anuncios. Y de nuevo, Milei con Bullrich y demás están hace semanas tratando de instalar que esto es parte de un nuevo sentido común que reemplazó a la Argentina el de las últimas décadas, que era el del populismo, el peronismo y demás. Y Villarroel, que estaba en la misma boleta, es decir, que fue votada también en el mismo acto, dice, no, miren, yo no coincido con eso. Y al marcar esa diferencia, es una bomba de profundidad en ese cimiento que quiere construir Milei, de que el sentido común lo acompaña, de que toda la sociedad argentina en el balotaje decidió adoptar su propio ethos, su propio camino. Yo creo que hay dos cosas, Nico. Hay cuestiones operativas y cuestiones de fondo. Desde lo operativo vamos a ver cómo reaccionan los mercados ahora, pero ayer Villarroel dijo fuerte y claro que no va a acompañar muchas de las políticas que propone el Poder Ejecutivo. Muchas de esas políticas son económicas. Muchas de esas decisiones legislativas las tiene que empujar Villarroel. ¿Por qué hace Villarroel esto ahora? Bueno, ahí está. Villarroel, nosotros venimos contando desde el día 11 de diciembre cómo Villarroel viene construyendo su camino presidencial. Desde la reunión en Cumelén con Mauricio Macri, ese retiro de 2 días en la casa de descanso patagónica de Macri, para acá hemos ido contando en tiempo real las diferencias que marcaba Villarroel, desde lo simbólico, desde lo político, desde lo operativo. Desde lo simbólico, detalle que nunca perdimos de vista, Villarroel hizo exactamente lo opuesto a lo que pregonaba el gobierno, por ejemplo, en relación a las fiestas populares. Ustedes dirán, pavada, puesto menor, para nada. Mientras Milei se dedicaba a despotricar contra el gasto público provincial adjudicado a fiestas populares, Villarroel recorría fiestas populares. En simultáneo, al mismo momento. En cada una de esas visitas, Villarroel se reunía con los gobernadores que Milei maltrataba. Ayer mismo, Villarroel, ayer fue el Día Internacional de Personas con Síndrome de Down, y Villarroel, después de la entrevista, posteó una imagen de ella misma con un ahijado con síndrome de Down, que es una imagen que contrasta la de, ¿recuerdan? El vaciamiento No, y la de Milei, Milei utilizando una imagen de una persona con síndrome de Down para mofarse de Nacho Torres. Sí, pero además esta semana fue noticia que Milei estaba vaciando el organismo pero que digo, se encarga en términos de imagen, desde lo simbólico, Villarroel viene construyendo una narrativa opuesta a la de Milei. Ahora, en términos operativos... Me sorprendió en ese sentido, lo aguerrida que fue en defender el aumento a los senadores. El aumento y las galletitas están en la misma línea. Es el tema de la austeridad, digamos, poner en duda esta idea de que hay que recortar todo. Ahora, desde lo operativo, y termino con esto, por eso vamos a ver cómo reaccionan los mercados. Ayer Villarroel dijo 2 cosas que son... Si uno se pone los pies de un presidente, son imperdonables para un vicepresidente. Dijo públicamente que está entusiasmada con la posibilidad de ser presidenta. Sí, hay una captura que se... Eso no lo dice un vicepresidente, ¿se entiende? Sí. O sea, eso no lo puede decir un vicepresidente. Es un gobierno que recién empieza, ¿no? No, y aparte porque un vicepresidente es el arquero suplente que está haciendo tarea precompetitiva al lado de la línea. El arquero que está atajando ve que el arquero suplente se está moviendo y cuanto menos se preocupa. Porque no es que son 2 puestos que puedan convivir en simultáneo. Es uno u otro. ¿Entendés? Entonces, ese detalle, si lo tenemos para explicar, ahí está. Saquemos ahí. Esta captura se viralizó, ayer circuló por todos lados en un silencio muy curioso del aparato de trolls del gobierno, que ayer durante la entrevista de Villarroel estaban prácticamente en silencio.
Y en la Muy catarata pocos posterior de comentarios. tweets de Milei, solo una referencia lateral a esta entrevista. Porque después Y Milei dando likes a qué buen equipo hacemos con Villarroel, como queriendo reforzar que no había un conflicto. o no entendió, cosa que es difícil de, porque puede no entenderlo él, pero alguien de su entorno seguramente entendió la sucesión de mensajes que envió Villarroel. Pero sobre todo desde el punto de vista operativo, y esto para mí es lo más severo en términos institucionales, Villarroel le avisó a Milei que hay muchas leyes que no van a pasar por el Congreso. Empezando por la Ley de Seguridad Interior, que ayer mismo se anunció por parte de 2 funcionarios de gobierno que reemplazaron a Villarroel en tareas que Villarroel tenía asignadas para sí. Bueno, esa relación institucional es una relación muy crítica, porque eso es una imposición de Estados Unidos. La reforma de la Ley de Seguridad Interior forma parte del pliego de condiciones que Estados Unidos le desplegó a Milei para que Milei obtuviese los 15.000 millones de dólares con los que Milei sueña va a poder apalancar su plan de dolarización. ¿Por qué lo hace ahora Villarroel? Porque le está detonando esa posibilidad. Está bien, pero entonces, ¿ella quiere ser presidenta? Sí, estamos evidentemente. todos de acuerdo. Lo dijo. Evidentemente. No estamos en el último trimestre del segundo mandato de Milei, estamos en el primer trimestre del primer mandato, con lo cual no tiene ninguna chance No de lo ser ¿Por qué? presidenta. Bueno, estoy haciendo preguntas. No tiene chance calendaria, decís No vos. tiene chance de calendario. Y en general a los vicepresidentes que se pelean con los presidentes les va mal. La historia es bastante... Lo cual no llevó a cada vicepresidente que llega a volver a pelearse con el presidente de turno. Digamos, ¿no? Pareciera Creo ser que a excepción de Amado Vudú, no hay vicepresidente que no haya conspirado contra el presidente. Empezando, Michetti, Gabriela Michetti. Bueno, no tenía con qué. Michetti no tenía con qué. No, sí, lo Víctor intentó. Martínez, pero Intentó armar su lista Intentó propia, armar pues acá su- y Macri la liquidó. No, pero eso fue antes de ser vice. Esa primera, Sí, no, tenés primero razón, queda tenés razón, fuera, tenés razón. porque la elección fue en mayo del 15, fue la elección en la Ciudad de Buenos Aires, en octubre del 15, Bueno, por eso la presidencial. mi pregunta más allá de esto apunta de... Villarroel hace esto porque está enojada y es un manotazo de alguien con muy poca experiencia política, o sabe algo que nosotros no sabemos, sabe que lo es que mismo que Caputo, Ari. Milei se puede terminar dentro de poco. Porque Ayer- pueden ser 2 opciones. No, pero por eso, ayer pasaron No dos parecía una cosas. persona enojada la de ayer, no parecía una persona No, fuera no. de sus cabales, no parecía que lo de ayer fue una reacción destemplada. No, es fría, lo que no significa que sea efectiva y No, tenga razón. puede fallar, pero la vicepresidenta viene construyendo este camino desde el 11 de diciembre, y ayer pasaron 2 cosas que son muy graves para Milei. Una, la vicepresidenta diciendo en público que está en capacidad o en pretensión de ser presidenta. Y después el ministro de Economía, en una reunión de empresarios, aludiendo a la gobernabilidad del presidente. Es más, ayer Caputo, en reunión con empresarios, dijo, ¿ustedes lo ven al presidente en situación de ser destituido? La gobernabilidad se la da a la gente y hace una serie de consideraciones. Un ministro no habla de la sustentabilidad política del presidente. Y si lo hace es porque la pone en duda. En ese lenguaje no Es lo que no decimos literal siempre, que que se es usa en la política. el dirigente de fútbol diciendo que el técnico está firme en su cargo. Exactamente. Digamos, O ¿no? el ministro de Economía que dice, como dijo ayer Caputo, No vamos a devaluar. no vamos a devaluar. Hay cosas que no se dicen, porque cuando se dicen, la interpretación que hace el público es exactamente la opuesta. Escuchémoslo. A ver. Mayor certeza que podemos darle a ustedes. Ahora está de moda cuestionar la gobernabilidad, ¿no? Cuando no pueden cuestionar un poco lo que está pasando en la economía, hay que buscar alguna otra cosa, entonces se puso de moda cuestionar la gobernabilidad. Y bien, el otro día salió el tema en gabinete, el martes. Y Patricia Bullrich tomó la palabra y hizo un comentario de lo que ella piensa que es la nueva definición de gobernabilidad. Estuvo excelente, excelente, al punto que todos dijimos, tenés un puntazo. Y el presidente le dijo, escribilo, Patricia, y pasánoslo al chat. Se los voy a leer un poco porque, para no... Puso algo que, cortito, pero se los leo. Si veo. Dice, la gobernabilidad siempre fue un concepto atado a la capacidad del sistema político de tejer acuerdos. Tal cual.
los resultados hacia la sociedad de esos acuerdos no eran tenidos en cuenta. Solo valía el hecho en sí y no el fondo. Así, durante años, las variables económicas y las acciones de los políticos tomaban este concepto de gobernabilidad autonomizado de los resultados sociales y económicos. Bueno, ahí está Caputo citando a Bullrich en un texto... A la gran académica Sí. internacional. A la académica Bullrich. Pero que hasta podría parecer una crítica al gobierno, ¿no? Porque si la gobernabilidad es la capacidad Es de el tejer acuerdo. acuerdos, este gobierno todavía no pudo tejer un ni con la vicepresidenta. Un ministro no puede hablar en público de la gobernabilidad del gobierno que integra, la pone en duda. Y recién hablábamos fuera de aire mientras lo escuchábamos a Caputo, que puede ser que haya un exceso de rosca interpretativa en las expresiones de Caputo. Puede ser que Caputo lo diga más de torpe que de estratega. Pero si vos unís la línea de puntos entre lo que pasó al mediodía con Caputo frente a empresarios y lo que pasó la noche con Villarroel haciendo su primera aparición pública desde que asumió la vicepresidencia, presentándose como relevo, bueno, si vos unís esa línea de puntos, ayer se puso en cuestionamiento la gobernabilidad del presidente. Si eso, siempre y cuando... Yo coincido con vos en todo el punto unido. Me pregunto, desde que Milei sacó el 30% de los votos, si nuestras categorías de análisis con las cuales unimos puntos siguen siendo tan efectivas. El tema son las decisiones que se toman en función Por eso, de esos entonces, análisis. yo no Por sé eso yo si- digo, vamos a ver yo qué dice el mercado ahora. Cuando veo tanta rosca, pues lo que estamos viendo es rosca televisada, ¿sí? Estamos viendo lo que en general hay mucha gente que está repodrida, que es rosca cuando no llego a llenar el changuito, no llego a pagarlo. Lo cual también es una novedad para un gobierno que decía hacer lo contrario a eso. Sí. Yo me estoy haciendo preguntas, no es que... no. Pero yo desde que Milei sacó el 30% me autohago una pregunta sistemática que es sobre qué sabemos del país sobre el cual informamos. Y nosotros teníamos un montón de categorías que aplicábamos que no eran tan efectivas. No digo que no sirvan más, digo que no se vieron tan efectivos porque pasaban otras cosas y el tipo efectivamente sacó el 56% de los votos. Por eso mi pregunta, y de vuelta a lo mismo, es ¿por qué Villarroel hace eso? ¿Lo hace de torpe o lo hace de una gran estrategia? No, bueno, hay otro tercer elemento que ayer ocurrió, que es que el gobierno, lo habíamos dicho en la semana, los mercados, que en el caso de la Argentina estamos hablando de un almacén, no estamos hablando de muchos operadores de mercados, es un grupo muy pequeño de personas que operan en los mercados financieros, y cuando decimos que operan lo hacen también en sentido político, no solamente en el sentido económico, de diseño político. Bueno, le venían reclamando a Milei, empezando por el Fondo Monetario Internacional, una nueva fórmula jubilatoria. Y nosotros dijimos el martes, creo, acá, Sí. ojo, porque la postergación de la decisión de la fórmula jubilatoria es una acción política del gobierno reprochada por quienes le vienen exigiendo a Milei que haya previsibilidad desde el punto de vista del repago de las deudas financieras, deudas que el gobierno asume todo el tiempo, porque el gobierno emite y se endeuda todo el tiempo. Sí. Y es deuda a corto plazo de operadores de mercado que están esperando el minuto para rajarse, no para quedarse. No hay inversión genuina. Lo que hay es especulación financiera pura y dura. Bueno, ¿qué hizo ayer el gobierno? Anunció lo que 3 días antes había dicho que era imposible, que era una fórmula jubilatoria nueva por decreto, para darle esta sustentabilidad precaria, porque por decreto no tiene la misma solvencia que por ley, a aquello que le vienen exigiendo los Y mercados. te agrego un dato a eso. Eso es lo que sale a detonar Villarroel, en mi Te interpretación. agrego un dato a eso. Ayer a la tarde ya había contactos entre los distintos grupos opositores o no oficialistas en la Cámara de Diputados para que si se avanzaba con una fórmula por decreto, hacerle una corrección por ley para evitar que el empalme termine quitándole un 20%, 25% del poder adquisitivo a los jubilados. Que tenga de Con lo alguna cual, forma no hay fuerza de ninguna ley. seguridad en lo que va a anunciar Milei, que Es tiene simultáneo. directamente que ver con el déficit cero. Porque Exactamente. si vos no tocas para abajo, obviamente, La fórmula jubilatoria, no hay manera de que este país Tal cual, por eso tenga los mercados un superávit, están- salvo que le ponga la mano en el bolsillo a empresarios poderosos, que no es lo que No vino lo a va a hacer hacer. Milei. Ahora Por que es eso- llamativo que el Majul se lo había preguntado textual. El domingo, ¿no? Y él dijo no. No se no lo puede hacer por no se decreto. Y puede hacer Adorni por decreto. también lo dijo 2 veces esta semana, Pero lo cual da cuenta... la demanda es muy específica. Pero, y acá hay ahí, actores- perdón, Adri, Sí. para responder un poco la pregunta que había dejado abierta Ari, creo que no hay una gran conspiración
dentro del gobierno de Milei contra Milei. Lo que hay es un enorme quilombo que Milei no parece capacitado para ordenar dentro de su propio espacio, y eso lo pone en peligro, sobre todo teniendo como alternativa número uno, porque lo dicta la Constitución, a una persona que evidentemente maneja ciertos resortes que Milei no está pudiendo Te manejar. añado una cosa más que pasó esta semana, Ari, Nico, Fer. Macri tomó el control de su espacio político. Ujú. Y Macri es hoy el padrino del proyecto Villarroel Presidenta. No porque... Macri tiene huevos en varias canastas. Sí, sí. No solo Pero en el esa. proyecto Villarroel Presidenta tiene el padrinazgo de Mauricio Macri. Entonces, esto tratando de responder la pregunta de por qué ahora. Porque se dan todas estas circunstancias. Milei enfrenta una situación de fragilidad fiscal por primera vez en lo que va de mandato, porque hasta acá venía disfrutando, entre comillas, del colchón de la devaluación. Se le está agotando. Se le está agotando ese colchón. O devalúa de vuelta, se lo viene exigiendo el campo para poder liquidar, si no, no liquida. O devalúa de vuelta, o mete mano en la fórmula jubilatoria para darle sustentabilidad fiscal al programa de déficit cero, que según dijo Sturzenegger esta misma semana, es el único ancla que tiene la economía. Lo dijo Sturzenegger, la única ancla que tiene la economía es el déficit cero. Sí. Bueno, para darle sustentabilidad a eso tiene que tocar la fórmula jubilatoria o devaluar, o las dos cosas. Al mismo tiempo, Macri retoma el control de su espacio político en confrontación con Bullrich, a quien no por casualidad ayer Villarroel no solamente raspa, le pega un planchazo de manera muy decidida a la rodilla. De hecho, hoy Bullrich recoge el guante y le ofrece a Villarroel un debate público. O sea, la reacción... Hablas un ratito, ¿no? De Sí, vuelta, la reacción Bullrich. de Bullrich fue ofrecerle a Villarroel un debate público respecto a los 70. Ojo, porque ahí hay un caramelo de madera que es ponernos a discutir a nosotros cosas que no vamos a discutir de ninguna manera, que es la interpretación de los hechos. No, Sí, algo que, no hay lugar. que el gobierno va a tratar de instalar este fin de semana con esta película que estuvo haciendo Oría y con otras Creo que la vamos a ver acciones. nosotros más que ellos. Sí. Pero Sí, bueno, la verdad ¿tenés que ahí sí. lo de Bullrich, perdón, que creo que teníamos de Bullrich hace un ratito con Feynman? Porque es la respuesta de Villarroel. ¿Lo estamos ahí buscando? Ahí está. Ahora lo buscamos. Respecto al pasado, no es solamente haber participado de hechos, digamos, de combate al terrorismo, sino también cuáles fueron los métodos que el Estado usó para combatir al terrorismo, ¿no es cierto? Entonces, está claro que eso es un momento que de la historia argentina que todos conocemos, que los militares le tienen miedo, pero hay que superar los miedos que en la Argentina hemos tenido. Como estamos superando los miedos en todos los campos, estamos superando los miedos para ir con leyes más duras en seguridad, estamos superando los miedos para ir contra el déficit en la economía, también tenemos que superar los miedos que han tenido las Fuerzas Armadas. Este es un momento donde tenemos que hacer un quiebre de lo que era lo políticamente correcto para ir a lo que necesita la sociedad. Ajá. Bueno, no, Ahí, no hay lugar para ninguna discusión, no vamos a participar, por lo menos en lo personal, de ningún debate sobre qué fue lo que ocurrió en la Argentina durante la dictadura cívico-militar, pero evidentemente en ese caramelo de madera que tira el gobierno respecto a la reinterpretación de la historia, está involucrada la discusión con la vicepresidenta que ya le dijo al gobierno que no va a contribuir para que se reforme la ley de seguridad interior, que es, insisto, pasaron muchas cosas en la semana. Esta semana estuvo el jefe de la CIA en la Argentina Sí. para patrocinar de manera explícita y personal la modificación de la ley de seguridad interior. Nosotros el martes dijimos acá, ojo porque lo que viene es esto, lo que viene es la ley de seguridad hasta interior. sacó una fotito. Y se sacó varias fotos. Sí, sí, sí. Se sacó varias fotos. Una de ellas con Patricia Bullrich. Con Patricia Bullrich y con el jefe de gabinete Nicolás Pose, que, y además el titular de la AFI, por supuesto, que, como ya recordábamos ayer, no hay antecedentes en la historia de un jefe de gabinete argentino que en sus primeros 100 días en el cargo se reúna 2 veces con el jefe de la CIA. Un jefe muy interesado, un jefe de gabinete muy interesado en cuestiones de inteligencia. Muy, muy metido. De en hecho, cuestiones- intervino la AFI él. Así es, así es. Hay un tema también con los anuncios que se hicieron ayer en materia de seguridad interior por parte de Bullrich y del ministro de Defensa y Cosplay, Luis Petri. Sí. Porque
Por un lado, fue una conferencia de prensa para anunciar que se va a mandar más adelante un proyecto. ¿Sí? No se presentó el proyecto, con lo cual claramente había una decisión de adelantarse el 24 de marzo y tomar posición. De hecho, un año tiene 52 semanas, de las cuales hay una antes del 24 de marzo, una después del 24 de marzo y otras 50 donde podrían haber hecho esto. Si lo están haciendo ahora no es porque están preocupados por Rosario. No. Ese es el punto. No, acá hay una Y serie entre de los demandas. anuncios, Sí. no solamente van a permitir, en caso de que se apruebe esta ley, que es lo que tampoco dijeron, porque ellos ayer lo anunciaron casi como un hecho consumado, que las Fuerzas Armadas hagan patrullaje, control de personas, vehículos e instalaciones y que puedan detener en flagrancia a quien cometa un delito. Que eso es raro, porque detener en flagrancia a un terrorista es raro. En general un terrorista lo detenés antes porque hiciste inteligencia o lo vas a buscar después de que cometió el hecho. No, pero además no existe. Lo que denota esto es que siguen insistiendo en que el narcotráfico no es un fenómeno complejo. Entonces, ¿qué sería un narcotraficante en flagrancia? Un tipo que va con una bolsa de merca y una ametralladora por el medio de la Es fácil, jungla. porque va por la el calle tema es que y no después están dice, soy apuntando a narco, eso. ¿no? Claro. El tema es que no están apuntando a Rosario eso. más o Si vos menos. quisieras detener en flagrancia a un tipo vinculado al narco, sería un señor de un traje muy caro, con una cara parecida a la mía y con un maletín. Saliendo de un a la edificio, tuya o saliendo de un lo que edificio de estaban en lujo esa en la conferencia ribera de de prensa. Rosario. Saliendo de digamos, un edificio de esos todos vidriados y con vista al río. pero- Es más flagrante eso vinculado a esa organización criminal que lo que vayas a encontrar. Pero permitime que continúe un poco el hilo, porque mi tesis, por lo menos, es que en realidad nada de esto tiene que ver con Rosario. Que Rosario es la excusa. Ujú. Porque además de eso se anunció también que dentro de este proyecto va a estar lo que Bullrich le puso de nombre ley antimafias, que básicamente es una ley que si se aprueba y pasa un control de constitucionalidad, cosa que no debería suceder, pero estamos en Argentina, permitiría que si dentro de algo que ellos consideren una organización terrorista, un miembro comete un delito grave, todos los miembros de esa organización puedan ser juzgados por el delito más grave. ¿Y cuál es el punto acá? ¿Y por qué esto hay que unirlo directamente con el 24 de marzo? Y con las declaraciones en días previos de Petri, trazando un paralelismo entre la lucha contra el terrorismo en los 70s y la lucha contra el narcoterrorismo ahora, aunque después quiso diferenciarse de Villarroel, pero ya eso lo había dicho y se había sacado la foto con Pando y demás. Es que el día de mañana, imagínense esta secuencia, 24 de marzo de 2025, dentro de un año, se hace la marcha. Y dentro de un sector de la marcha, podemos decir la Cámpora o el Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras o lo que fuera, digo, no, un sindicato o cualquiera, alguien que puede o no estar infiltrado en ese sector tira una bomba molotov a una vidriera, se prende fuego a algo y muere una persona, desgraciadamente. Bueno, todas las personas, con esta ley, todas las personas que estuvieron en esa marcha o que adhieren a la organización de cuya columna salió ese coso, pasan a ser consideradas automáticamente sospechosas de terrorismo. de terrorismo y de homicidio. Bueno, pero eso está en la ley. Y cuando vos te bajes del colectivo, o cuando vos estés en el colectivo, te va a parar un camión con milicos, no con policías, para registrarte, para cacharte. Probablemente van a hacer inteligencia en las redes y si vos pusiste algún cartel de solidaridad o alguna cuestión, van a tomar eso como prueba para meterte preso. Es decir, lo que presentaron ayer Bullrich y Petri es la base jurídica para poder montar un aparato de represión que no tiene absolutamente nada que ver con lo que está pasando en Rosario. Pero igual, Nico, ojo porque esta secuela se empieza a construir en el 2012, no es nuevo. No, más vale que no. Esta secuela Pero se esto empieza a está construir pasando a con una la ley velocidad anti- muy distinta. Sí, pero ojo porque en su momento, cuando en el gobierno de Cristina Kirchner se presentó la ley antiterrorista, fuimos algunos los que advertimos, no pocos, los que advertimos que esa ley en manos de un gobierno de las características que hoy tiene el gobierno de Milei era peligrosísima. Bueno, lo dijimos la semana porque pasada. le daba herramientas al Poder Ejecutivo para desplegar un plan represivo contra el conflicto social, de ser abusivo en la aplicación de la norma. Bueno, la herramienta para perpetrar los abusos en el imaginario de Petri, Bullrich, Milei es el actor militar. ¿Por qué sale Villarroel al cruce de eso? Porque el proyecto de Villarroel, en alianza con Macri, contradice el plan estratégico que Estados Unidos tiene para la Argentina, que no es solamente la apropiación de recursos naturales de la Argentina, es fundamentalmente el control fluvial de las exportaciones de Brasil.
Y ahí hay un elemento. Mira, hay que ver, el Departamento de Guerra de Brasil tiene sus hipótesis de conflicto, como ocurre con todos los departamentos de guerra de todos los países del mundo. Salvo el de Argentina, porque Petri dice que no tenemos. Bueno, pero hipótesis de conflicto. en general todos los años las Fuerzas Armadas hacen hipótesis, elaboran hipótesis de conflicto y trabajan, planifican en consecuencia. Brasil tiene entre sus hipótesis de conflicto la guerra comercial. La guerra comercial entre China y Estados Unidos y el impacto que eso tiene sobre Brasil. ¿Por qué? Brasil está a punto de convertirse en el principal proveedor, no, perdón, lo hizo esta semana, se convirtió en el principal proveedor de maíz de China. Principal proveedor de maíz de China. ¿Saben, entre otras cosas, por qué? Porque Brasil aplica un invento argentino, que Argentina no puede aplicar, por una discusión que habría que darle en algún momento, que es la semilla transgénica resistente a la sequía. Pero más allá de eso, Brasil es el principal proveedor de proteínas vegetales a China. Bueno, ¿por dónde salen esos embarques? Por el Paraná. Quien controla el Paraná controla el precio de esos embarques, el precio de esos alimentos y el abastecimiento de esos alimentos, en este caso Asia. Estados Unidos está interesado en eso, y no de ahora, no de hace 15 minutos. Tiene un plan, como lo tiene China también para la región, el famoso plan quinquenal en el libro, contenido en el libro blanco de China para América Latina, que tiene 30 años. Bueno, la Argentina, por ubicación geográfica, ya ni siquiera por su volumen de producción, es estratégico en ese plan. Y Estados Unidos necesita controlar las vías navegables, necesita controlar los recursos naturales, necesita controlar las embarcaciones, necesita controlar lo que ocurre en el territorio nacional a través de Fuerzas Armadas que son, en algunos casos, no en todos, Villarruel representa otro sector de las Fuerzas Armadas con conciencia nacional, otra... Lo cual en su caso no necesariamente es bueno. No, yo no estoy ponderando positivamente nada. No. Villarruel representa otra línea interna de las Fuerzas Armadas que es contradictoria a la que es siempre muy sensible a los intereses de Estados Unidos. Fundamentalmente la Fuerza Aérea, que es la que hoy conduce el Estado Mayor Conjunto. La Fuerza Aérea suele ser, de las Fuerzas Armadas argentinas, la más sensible a los intereses estadounidenses en nuestro país. Otro detalle que tiene que ver, porque Estados Unidos también juega varias puntas ese juego, porque esta semana Mark Stanley estuvo en Santa Cruz y como quien no quiere la cosa, mostró en el video que hizo, él cada vez que va a una provincia hace un video, promocional, ¿no? Pega un sticker en el termo con el cosa de la provincia y mostró un mapa que decía Islas Malvinas. Sí. No es un detalle menor, no se les escapó. Digo, ahí también Estados Unidos juega como Macri a varias puntas. Tiene sus fichas puestas en Bullrich, pero si no sale también tiene fichas puestas en Justo en la misma semana que Exxon hizo pública su decisión de abandonar una tercera explotación de petróleo. Exxon es una de las 3 grandes petroleras estadounidenses. Por eso fue interesante el otro día, ahora que se acerca el Pacto de Mayo, del cual se dejó de hablar. No, no se acerca. Bueno, se aleja. Se acerca Mayo. Como lo quieran llamar, Mayo, pero... ¿Villarruel no buscó detonarlo también ayer? Puede ser. No, pero quiero retomar lo que dijo Axel Kicillof, que en su septálogo, ¿se dice? ¿Está bien? Sí. Septálogo, porque no fue un decálogo. Heptálogo. Disculpen, soy politólogo, pero 7 puntos. Y en uno puso el canal Magdalena, que tiene que ver con esta discusión, porque ustedes recuerden que los buques argentinos, en vez de pasar por puerto argentino, pasan por el puerto de Montevideo. Acaba de aprobar Argentina un nuevo calado. Sí, cuando entran y cuando salen. Y está vinculado a esto, Kicillof ya lo anunció 3 veces esto. Uno cuando era ministro al final del gobierno de Cristina, otro siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires diciendo me hago cargo yo de esto durante el gobierno de Alberto, y ahora es la 3ª vez. Cuando lo anunció durante el gobierno de Alberto, el mismo día que estaba previsto el anuncio del canal de Magdalena, Mark Stanley, que ya era embajador, se fue a la hidrovía y se fue a pasear por el Paraná diciendo que estaba muy contento por cómo funcionaba esto, que está privatizado, ¿sí?, en una empresa belga, del dueño es Jan de Null. Y el otro día, siguiendo esto que vos decís, Mark Stanley volvió a ir al Paraná y en este caso firmó un convenio con la Dirección Nacional de Puertos, o sea, con el gobierno de Milei, para traer a ingenieros de las Fuerzas Armadas estadounidenses ahí. O sea, todo esto que está contando Adrián no es teoría conspirativa. No, está pasando. Esto
pasa. Está pasando y necesita reformas estructurales, y o sumo por lo menos algo- de Y modificaciones viene la legales. generala, ¿no? Del Comando Sur. Viene, Y viene ¿Otra Laura vez? Richards. Sí, viene dentro ahora en abril. Sí. Bueno, y sumo algo, perdón, que va a estar al mismo a esto tiempo que... la legislación la tiene que aprobar el Congreso, Y- para muchas de estas y, cosas. y sumo algo que para insistir con el autobombo y de paso que se suscriban al Destape por este tipo de cosas. Si ustedes hacen lo que yo no hago, que es mirar televisión y ponen TN y sobre todo en el programa de Joaquín Morales Solá y Asociados, van a ver publicidad de la hidrovía. Claro. Y vos decís, che, ¿qué Es un neces- monopolio. ¿Qué, ¿qué qué necesidad sentido tiene? tiene? O sea, hay un río por el que pasan barcos. No vende electrodomésticos, no vende termo, digamos. Los barcos van a pasar igual. Sí, sí. ¿Por qué necesita? No hay otro río que por al lado por el cual puedan pasar Claro, y tienen que o elegir. sea, uno ahí de el los mercado dos. no puede competir, o sea, el hombre tiene un río y es el dueño del río. Bueno, hay mucha plata en medios también para que esto o no se diga o se diga al revés. Claro. Digo, para abonar ya y que también se Para Te que haría- se mira, suscriban, se para que se suscriban. Sí. Porque los dueños de todo esto no solo ponen mucha plata en política y mucha rosca y como dice Nico, ponen los huevos en muchas canastas, también ponen mucha guita en medios y a veces es evidente y a veces no. La publicidad de la hidrovía es evidente y me parece hasta burdo, no sé para qué la ponen, porque decís, che, que quedás muy expuesto. porque- Otra oportunidad perdida, ¿no? Eh, Hubo una oportunidad durante el gobierno anterior de modificar ese estado de cosas. El gobierno anterior fue una oportunidad perdida entera. Correcto. Entera. O sea, esta semana, con todos los temas de esta semana lo podés ver. Por ejemplo, jueces de la Corte. El gobierno anterior tenía la misma vacante que tiene Milei, Ni siquiera mandó. ni siquiera lo propuso. Y cuando vos preguntás, decían, no, es que la van a destrozar. Mandala, amigo. Dejá sentado que tu gobierno quiso poner una mujer con perspectiva de género y formada en derechos humanos. Después no la dejaron. Pero que ese gobierno. Todo el gobierno anterior fue una oportunidad perdida. Bueno, hubo dos oportunidades perdidas en relación a esto. El tema del fin de la concesión de la hidrovía y Vicentín. Vicentín es clave porque entre las propiedades de Vicentín está el principal puerto del tendido del Paraná, que es el puerto Está de Timbúes. llegando la propuesta superadora de Perotti que Alberto Fernández dijo que la estaba esperando. Dijo, no nos metemos porque Perotti va a mandar una propuesta superadora. Sí. Está Bueno, llegando. Ahí, Hay no que llegó. decir que Alberto, ahora que volvió a su rol de tuitero de civil, vuelve a mostrar su mejor versión Sigue que la de sus tuiteando. 4 años de presidente. Volvió a tuitear. Esta semana estuvo dándole a Milei duro y parejo. bueno, quiero decirles esto. Quiero Quiero decirles esto. Sacame el micrófono, por favor. Hace 2 semanas Cortámelo. se anunció la primera inversión directa, extranjera directa, que en realidad es un consorcio extranjero y nacional, en la Argentina de Milei. ¿Saben qué es? Un puerto en Timbúes. ¿Otro? Otro, un puerto, 500 millones de dólares. La empresa que va a operar esta terminal es Terminales y Servicios S.A. Es la empresa que opera el puerto de Rosario, o la mayoría de las terminales portuarias de Timbúes, Rosario y Carcaranía. Es la empresa que varias veces quedó en medio de denuncias de la coalición cívica por sus supuestas vinculaciones con el tráfico ilegal de productos. Pueden ser narco o pueden ser cereales, digamos. Bueno, esa empresa es la que anunció con bombos y platillos y patrocinio del gobierno nacional la primera inversión extranjera, que en realidad, insisto, es extranjera nacional, en la gestión de Milei. ¿Por qué se anuncia un nuevo puerto en Timbúes? ¿Por qué se anuncia un nuevo puerto en el Paraná? Bueno, porque en el plan que tiene Estados Unidos para la región, la Argentina cumple esa función. Ser proveedora con bastante nivel de opacidad aduanera, bastante por ser amable, bastante nivel de opacidad de control de los organismos locales, ser proveedora de servicios portuarios. Punto. Ese es el rol que le toca a la Argentina. No de servicios portuarios de aguas abiertas, porque eso lo va a proveer Montevideo. Por eso la Argentina, una de las primeras decisiones que tomó en la gestión de Diana Mondino fue aprobarle a Montevideo un aumento en el calado, una profundización del calado, cosa que vería demorada. Entonces, vuelvo al diseño. Estados Unidos tiene un diseño para la Argentina en el marco de un plan regional, no porque le interesa particularmente a la Argentina. Habrá que ver si esto se modifica o no en noviembre, si hay una modificación del elenco gubernamental en Estados Unidos, porque Trump no es lo mismo que, No. que Biden. Sobre todo para temas externos. Exactamente. Milei tiene mucha ficha puesta en un triunfo de Trump. Yo creo más por Gruppi que por
estrategia nacional. Más por fan, más por su propia Sí. personalidad que por otra cosa. Pero eso puede modificar un poco el estado de cosas. Hasta acá, como viene el diseño de Estados Unidos para la Argentina y para la región, la preocupación para Estados Unidos es Brasil. Argentina busca funcionar como un stopper o puede funcionar como un stopper en las pretensiones de Brasil, a lo que le añade un dato. Esta misma semana, Brasil, que conduce el Banco de los BRICS, anunció que finalmente se va a avanzar en el fondeo del banco para reemplazar, fue planteado así, reemplazar como organismo multilateral de crédito algunos organismos vigentes, Banco tuvo Mundial y una Fondo reunión Monetario. Eso, Axel Kicillof tuvo un Zoom con Dilma Rousseff por ese tema. Bueno, Va, por el tema Muchachos, Banco del BRICS en general. ¿recuerdan que Perón tenía un seudónimo para escribir notas todas las semanas en el diario Democracia? Se llamaba Descartes. Es muy interesante la anécdota, porque Perón escribía de política internacional. Ahí nace la frase que se le adjudica a Perón de que la verdadera política es la política exterior, ¿no? Descartes tenía dos... ¿No es de Perón la frase? Bueno, viste Es que a su Perón seudónimo. se le van adjudicando... Cuando la diga, es como dice López Rega en la novela de Perón de Tomás Soler Martínez. Claro. Una charla que López Rega le dice, pero esa frase no era de Sibeira, le dice. Y Perón le contesta, Lópezito, cuando la diga Perón va a ser de Va a ser de Perón. Bueno, Descartes tenía dos grandes enemigos en esas columnas. Estados Unidos y la Unión Soviética. Le pegaba a los dos. Al punto de que, en el marco de la Guerra Fría, los servicios de inteligencia de la Unión Soviética y de Estados Unidos, de la CIA, hacen tareas de inteligencia para ver quién era Descartes. ¿Quién era el tipo que escribía en el diario Democracia contra Estados Unidos y contra la Unión Soviética? Y hay un parte de inteligencia desclasificado en Estados Unidos donde se identifica a Perón. Y hacen una evaluación del problema que esto significaba para la política exterior de Estados Unidos. Che, es el propio presidente el que nos está criticando a través de un seudónimo en un diario de mucha tirada. Bueno, más allá de la anécdota, ¿qué planteaba Perón en esos artículos? Muy interesante, están resumidos en una serie de tomos donde se resumen los textos de Descartes. Que Estados Unidos tenía un plan para Argentina y para la región que no involucraba necesariamente la producción de Argentina. El desafío no era la Argentina. El desafío era Brasil. Bueno, esta historia es presente. Y se debate en el presente. Y se discute en el presente con actores que están operando sobre el presente. Entre ellos Villarroel, que es el tema del día, naturalmente. Sí, por supuesto. También Villarroel se metió con el tema de la Corte Suprema. Que no es una cuestión menor, porque Pero básicamente... tiene que pasar por ella. Tiene que pasar por ella la aprobación de los pliegos y al hijo prácticamente lo enterró. Escuchémosla. ¿Qué opinás de las nominaciones de Ariel Lijo y García Mancilla? Bueno, a García Mancilla La lo verdad, conozco. Sí, a García Mancilla lo conozco. Bien. Che, no me digas la verdad, porque No, parece que no, soy una no. falluta. No, te estoy- García Mancilla a es García así. Mancilla lo conozco, Hacemos así. es un constitucionalista de fuste. Para los que somos abogados es wow. Wow. Sí, García es Mancilla es impresionante. wow. Es impresionante. Bueno, de hecho, vamos con Lijo, dale. cuando el gobierno presenta, el Ejecutivo presenta el DNU, yo le pedí a García Mancilla si me podía explicar bien y hacerme recordar qué era el DNU, las condiciones y demás, porque vos pensás que constitucional es una materia que en mi caso yo la estudié en el primer año. Es decano de la Facultad de Derecho de la Claro, Austral, y me grosso. recibí hace más de 20, entonces no me acuerdo con tanto detalle. Ya lo recontra elogiaste a uno. Sí, Ariel Lijo. no lo conozco, pero no me gustó cómo actuó en la causa Rucci. Ok. Yo trabajo con Claudia Rucci Sí, sí. acá en el Senado Claro, la hija. y la causa por el asesinato de José Ignacio Rucci está en su juzgado y ahí Roberto Perdía, que acaba de fallecer en presunción de inocencia, fue un terrorista, fue dirigente de Montoneros y tendría que haber respondido por el asesinato de este, que fue uno de los pocos sindicalistas que realmente nos da orgullo en la República Argentina. Montoneros mató a Rucci. Sí, por supuesto que lo mató. ¿Y por qué el hijo actuó mal? Porque facilitó que la causa esté en un limbo eterno. Es impresionante, algo que Dari siempre cuenta, ¿no? De cómo el poder de los jueces, sobre todo de los jueces federales y de la Corte, no pasa tanto por las decisiones que toman, sino por las que dejan en el cajón. Ayer Claro. estaban enojados con la nominación del hijo desde el kirchnerismo, porque no había avanzado en la causa Correo, y desde el macrismo porque no la había cerrado.
Claro. ¿no? Ahí se ve perfecto el mecanismo de cómo el poder del hijo estaba en que tenía esa causa en un cajón que podía en cualquier momento agarrarla. Es que para eso las tienen. Para eso las tienen. El hijo no debería ni ser juez, no juez de la corte. Pero me interesa lo de Rucci, porque ¿cuál es la operación, creo yo, de Villarroel con Rucci? Rucci fue asesinado por montoneros. Sí. Entonces, Villarroel lo quiere incluir en el listado que tampoco nunca dio, porque viste que ellos dicen, bueno, muestren el listado de los 30.000. Bueno, mostrá tu listado de 18.000, que tampoco lo muestra, de supuestas víctimas del terrorismo. Ella, por ejemplo, dice que una víctima del terrorismo fue alguien que estaba en el avión secuestrado por la gente que se fugó de Trelew. Gente a la cual no le pasó nada, simplemente se le desvió el avión a Chile. Pero eso es una víctima del terrorismo para Victoria Villarroel. Pero lo mete a Rucci diciendo fue un gran sindicalista. Hay un libro que hemos recomendado mucho acá que es Conocer a Perón, de Juan Naval Medina Padre, que la verdad que es muy interesante, pues la mitad del libro es Rucci, porque era con el que interactuaba Juan Naval Medina Padre para coordinar todo el regreso de Perón. Y básicamente hay una historia, no sé si lo leyeron ustedes, que se repite todo el tiempo, que es que la dictadura no quería habilitar algo en una negociación, y la respuesta de Rucci era te paro el país. Y es todo el tiempo esa secuencia. Lanuse le decía, no, te paro el país. Bueno, está bien. ¿Por qué? Porque te paraba el país, ¿no? A diferencia de algunos sindicalistas actuales que te dicen te tuiteo fuerte, te pongo un emoji en el tweet y ojo que se pudre. Y ese tipo al cual parece reivindicar Victoria Villarroel no es el sindicalismo que ellos quieren. Ojalá tuviéramos tipos como Rucci hoy pero es conduciendo. que muchos se autoperciben, ¿eh? ¿Qué? El mensaje de Que se Villarroel. autoperciben Rucci y les queda como. No, bueno, preguntale, no voy a dar nombres propios para no ofender a nadie, pero hay mucho que hoy va a estar en Ferro Sí. que se autopercibe sucesor Pará, de Rucci y parte de ese legado Y histórico. antes de ir a Ferro, quiero sumar una cosa para cerrar este capítulo de Villarroel Rucci. Porque después la otra cosa que él dice es que el hijo la mantiene en un limbo la causa. ¿Fue efectivamente un asesinato? Sí. El asesinato lo juzga la justicia ordinaria y ellos decidieron no juzgarlo. Y como asesinato está prescripto. Claro. Pasó hace 50 años. Está prescripto. Que es lo mismo, y vuelvo a lo de Villarroel, que ella dice, se tiene que investigar todo. Sí, claro. Había que investigar todo, perfecto. Lo hubieran investigado en vez de dar un golpe de Estado, secuestrar, torturar, tirar al río, desaparecer, robar bebés. Porque no decidieron que la justicia investigue. Decidieron que la justicia no exista. Entonces, querían investigar lo que ellos llaman delitos de terroristas, que eran en realidad cosas que hacían gente que estaba en organizaciones político-armadas, lo hubieran investigado en su momento. Pero el mundo ya estableció que eso tiene un tiempo y ese tiempo prescribió. Y lo que no prescribe son los delitos de lesa humanidad que cometieron para no investigar eso. Ahora, de todas las cosas que se pueden decir del hijo, la causa de Rucci me parece... Sí, es lo más livianito. lo más No, livianito. el hijo tiene, pero lo Igual, publicamos ayer. perdón, tiene antes un prontuario. de seguir, y no por defender a ningún sindicalista en particular, también es cierto que la Argentina de hoy no es la misma que cuando estaba Rucci y que hoy no podrían parar el país ni aunque quisieran. Hoy ya ese país industrial, que gran parte de los trabajadores eran formales, bien pagos y que si querían te paraban el país, no existe más. Fíjate que hace un paro la UOM y está absolutamente aislada. Así es. Absolutamente aislada, Así incluso es. por sus propios pares, Así Furlan. es. Ahora, ese detalle de Villarroel haciéndole guiños al peronismo es un detalle que hay que tener en cuenta, ¿eh? Villarroel ayer hizo varios guiños al peronismo. La discusión respecto al tema de los salarios de los senadores es un guiño a la bancada mayoritaria del Senado, que tenía la misma postura que Villarroel. Vos lo seguiste, Fer. O sea, cuando Villarroel defiende la capacidad adquisitiva de los ingresos de los senadores, le está haciendo un guiño a la bancada mayoritaria. Sí, a la casta podríamos decir, ¿no? Bueno, O sea, yo no a la soy- bancada mayoritaria, que es hoy la de Unión por la Patria, tiene casi la mitad del Senado. Yo no soy antipolítica, está diciendo con esa declaración. Exactamente. Que Johnny Viale le tiraba a todas, ¿no? Todas. No, porque cobran mucho, tienen muchos asesores, no hacen nada, no vienen, todas. Y ella las defendió todas. Me llamó la atención lo aguerrido en ese momento. Incluso cuando habló del tema de los familiares, que ahí sale el tema Karina. Cuando le tira... Si fue guionada la entrevista, no les obliga. Si fue guionada la entrevista, está muy bien actuada. La verdad, está muy bien actuada. Sí. Y si no fue guionada, fue una buena entrevista. Porque estamos conversando nosotros hace 45 minutos de varias definiciones de la vicepresidenta en ese intercambio con Que Viale. también se cuidó mucho de mostrarse
como previsible y seria en los temas donde Milei más patina, ¿no? En la institucionalidad, en el diálogo con otras fuerzas políticas. Exactamente. Se cuidó de no ofender, a excepción de Grabois, a quien sí atacó directamente, a Cristina, que sí la atacó directamente, pero después se cuidó de no personalizar el debate político, que es algo que es muy apreciado por el sistema político, por el ecosistema político en su conjunto. Y después, dardos muy puntuales. El caso de Karina, cuando le puntualizan a Villarroel que en el Senado hay senadores, senadoras, el caso de, ¿cómo se llama? Viedma, ¿cómo se llama? La senadora que tiene varios familiares entre... Bueno, a ver, no solamente tiene varios familiares esa senadora, sino que en el Senado y en general en el Congreso hay una práctica que es los nombramientos cruzados. Es decir, un senador le nombra familiares a otro senador y el otro senador le devuelve con la misma moneda, le nombra familiares en su despacho a otro senador. Esto hay mucho en el bloque de La Libertad Avanza. Hay mucho. No solo en ese bloque. Y no solamente en ese bloque. Es digamos que es una tradición transversal. Usos y costumbres. Una política como esa que le gusta de política. Bueno, cuando le pública. plantean esto a Villarroel sale a decir, bueno, pero el presidente también tiene a su hermana. Su hermana. Sí, eso es muy... No nos apunten a nosotros. Lo del DNU es también para prestarle atención a los gestos, porque Villarroel es muy histriónica también, ¿no? Veámoslo. No, porque lo del DNU, el otro día él escribe como un comunicado, después él dijo que no era para vos, pero parecía que era como para vos. Bueno, pero vos viste cómo es la susceptibilidad. ¿O te sentís tocado o no? Yo no me siento tocada. ¿No te sentiste tocada? No, para nada. ¿No te equivocaste con el DNU? ¿Con haber convocado? No. No. Ahí te pusiste seria. Sí, me puse seria porque es un tema serio. Sí. Acá está en juego la institucionalidad. Yo no puedo... de nuevo, esto no es un reino. Este es un poder. Y es un poder deliberativo. Por eso dijiste lo de Cristina. Yo no soy Cristina. Dijiste. Claro, yo no puedo hacer lo que se me canta con esta casa. En esta casa se dirimen las leyes que van a regular la vida de tus hijos, de tus nietos, de cualquiera de los argentinos y extranjeros que viven en este país. Entonces, esto tiene que funcionar, tienen que debatir las leyes y yo tengo que arbitrar eso. Yo no soy senadora, yo siempre digo soy un árbitro, pero tengo que facilitar esa situación. Yo creo... Y el DNU ya tenía varios pedidos de muchos senadores para que se tratara. Entonces, puedo, por supuesto, buscar el momento, pero a partir del momento en que las sesiones ordinarias ya se habían abierto, no puedo estar eternamente reteniéndolo. Bueno, ahí cuando dice me puse seria porque este es un tema serio, faltaba que agregara, no como el payaso de Milei que boludea con todo, ¿no? No, claramente. Me parece que ahí digo, esta no sé si no fue la entrevista más dura con Milei que haya dado ningún dirigente político en los 100 días que lleva de gobierno. Probablemente sí. Sí, yo creo el objetivo de esa entrevista es pararse en un lugar muy distinto del de Milei. Yo estoy parada acá, yo soy previsible, yo respeto las instituciones, acá se va a respetar. Varias veces habló de eso, de la importancia del Congreso, esto se está dictando leyes para la próxima generación, cosa que sabemos que Milei no dice nada de eso, ¿no? Bueno, porque si ella tiene un proyecto presidencial, más allá de que esté en la línea de sucesión, va a necesitar soporte. Y el soporte no se lo van a proveer los propios, porque son poquitos, en términos institucionales. Se lo van a proveer los opositores, tanto los opositores friendly, digamos, los amigables, el macrismo, como sectores del peronismo. ¿Vos decís? Bueno, es la pretensión de Villarroel. Fíjate que está bien, no, pero yo tengo muchas pretensiones también. No, bueno, pero la pretensión de Villarroel es conectar con sectores del peronismo. Yendo a lo concreto, digamos, ¿ustedes creen realmente que Villarroel tiene alguna chance de tener apoyo? Lo está trabajando. Lo trabaja desde el día 1. Pero... Se reunió con una docena de gobernadores ya. Estamos dando en el escenario de una debacle. Es vicepresidenta, o sea, tiene la posibilidad de hacerlo. No necesariamente. Ella va a las provincias a reunirse con gobernadores. Se reunió con Cornejo y fue a Mendoza. Se reunió con Sáenz, que ayer estuvo con Franco, creo, con no sé quién, con Pose. Y Sáenz le reunió a otros 4 gobernadores del NOA.
Es decir, No nos estamos pasando de rosca, de no, verdad, no, pregunto, yo ¿eh? digo, la pretensión puede fallar, por supuesto, pero la pretensión de Villarroel es explícita, Es lo esa. dijo ayer. Quiere ser No, la presidenta. pretensión de ella también. Pichetto también tiene esa pretensión. Y lo opera. Lorenzetti Y tuvo lo esa opera. pretensión. Y Y lo opera. Cobos antes tuvo esa pretensión. Y lo operó. Muchos han tenido la pretensión de ser presidente. Y Massa tuvo esa pretensión. Y ninguno llegó. No, bueno, pero porque, a ver, lo que estamos evaluando es la intención. ¿Puede funcionar o no puede funcionar? No, pero también Convengamos- pensemos si puede funcionar. Ya Y me pero- parece como algo muy Voy a hacer El mundo está salomónico. Voy a el ser mundo está salomónico. estrambótico, ¿eh? El mundo ¿Eh? está raro, ¿eh? Voy a ser salomónico. Sí, es verdad que está raro. El mundo sí. está raro. Yo creo, como Ari, que hay una distancia en un montón de asuntos entre Villarroel y buena parte del establishment político que hace que ese apoyo sea difícil, aunque ella haga los guiños. Ahora en un rato escuchamos también el guiño que le hizo a los senadores cuando habló de las dietas y demás. Claro. Ahora, a diferencia de todos los que mencionó Ari recién, Villarroel está a un solo paso de la presidencia y para ese paso eventualmente no necesita los votos de nadie. Cobos también le pasaba lo mismo. Se Está fue bien. en caravana a Mendoza Sí. como un Cobos- héroe nacional. Cobos era un dirigente del radicalismo. Con un frente- partido atrás. frente- con- Y con Cristina pero de presidenta, no con Milei. presidenta. Bueno, el sí. peronismo en el gobierno. El punto Cristina no es pensar, llevaba 3 meses de presidenta, Cristina. el punto no Bueno, es pero el pensar, peronismo estaba en el gobierno. el punto no es pensar si Lo regala, Villarroel pero- consigue o no los apoyos para ser presidenta, sino si en caso de que las circunstancias la ponen en ese lugar, qué capacidad va a tener de articular o no. Qué capacidad va a tener de hacer lo que Milei no está pudiendo hacer en este tiempo, que es conseguir construir mayorías. Tiene que Yo creo convencerlo que al ese señor es el Stanley. punto. Lo tiene que convencer al señor Y- Stanley. El señor No, tiene que Stanley. convencer a más gente, porque Ya- Stanley es muy influyente, pero no consigue mayorías en el Senado ni en la Cámara de Diputados. No, lo por tiene sí que solo. convencer a Stanley de que ella tiene esas mayorías y que va a seguir con el sentido del viento, como dicen los voceros del gobierno, ¿no? El sentido del viento. Creo que ayer creo que también- el dato político en todo caso es que ella tiene un proyecto político y está embarcada en Presidencial. él. Y no, sí, absolutamente. Presidencial. Todo proyecto político en el larguísimo plazo presidencial. No, pero todo el Bispo de ella es en quiere el ser corto, porque papa. dijo, yo estoy dispuesta a hacerlo. Sí, sí, Miren, la discusión entre Karina y Victoria Villarroel, Karina Milei y Victoria Villarroel, se inició formalmente un día en el que Financial Times publicó en sus páginas letras de molde, impresas a la manera antigua, una frase que decía, Victoria Villarroel está dispuesta a todo. Puntos suspensivos. Esa frase, Victoria Villarroel está dispuesta a todo, puntos suspensivos, en el Financial Times, Que Villarroel compartió en sus redes. que Villarroel compartió en sus redes, Picante. fue leída por Karina Milei como un desafío. Y Sí, esto sí. ocurrió a la Y semana hizo de bien en leerlo como un Y desafío. hizo bien. Y ocurrió a la semana de asumido Javier Milei. Les hago una pregunta, por ahí tiene que ver con esto. ¿Qué saben del Congreso del PJ? Ustedes que son más... Ahora a las 10 de la PJólogos. mañana era el primer llamado, el segundo a las 12 del mediodía. Hay dos llamados porque tiene que conseguir quórum un Como la- congreso. la- es como la- el... Con mucho respeto, digo, como las llamadas de las Vuelvan del comparsas recreo, ¿cómo uruguayas, es? no. No, como las llamadas del Congreso Nacional cuando hay una sesión. No, viste que hay varias llamadas. ¿Qué? Ah, No, Hay varias pero llamadas eso es otra comparsas cosa. uruguayas. Las llamadas de la comparsa uruguaya cuando salen a la calle. Sí. Acá están entrando. Están entrando a un sí. microestadio. No, esto es como las llamadas que se hacen cuando hay una sesión en el Congreso. Claro, suena el Claro, correcto. timbre. Suena el timbre, hay que ver si hay quórum, si a la media hora no hay, si suena el timbre de nuevo, se da un ratito. Bueno, lo mismo acá. Va a haber quórum, está garantizado, a pesar de que... Son por 900 ejemplo, congresales. Son 900 de total, pero incluyendo a los cordobeses, por ejemplo, que ya dijeron que no van, Que a, no estar. van a estar. De todas formas, el ¿Por qué quórum no van a se va estar los construir. cordobeses? Porque todavía no se avanzó no, en no- ese... no se consideran parte del peronismo, del Eso PJ. sí, digo. no. peronismo. A ver, Del PJ. el cordobesismo, los peronistas cordobeses estuvieron ausentes en las últimas década y media de todos los congresos del PJ, menos de uno, que fue el de 2021. Sí. Ahí Schiaretti estuvo. El En realidad famoso mandó- normalizador con Barrio Nuevo a la cabeza. No, Ah, no, el que se hizo 2021. después, no. Correcto. Ya con Alberto Fernández Con de Alberto presidente Fernández, sí. y demás. Eh, ¿Por qué pregunto esto? Porque ayer Yarlora tuvo un gesto que hay que destacar para que no pase de largo porque fue muy grave y sigue siendo un hecho muy grave que debe ser esclarecido rápidamente, que es el ataque a la militante de Hijos. Ayer Yarlora emitió una comunicación Sí. que por ser Yarlora es un hecho político relevante, digo, porque no tiene característica de compromiso personal, por lo menos una tradición de compromiso personal con la política de memoria, verdad y justicia, como se le puede adjudicar a otros dirigentes del peronismo. No, pero Schiaretti sí. Pero Schiaretti sí, porque de hecho fue víctima de la dictadura. Schiaretti. Ujú. Ahora,
Ayer Yarlora hizo referencia explícita al episodio, lo condenó, ¿Yarlora va hoy? pero no va hoy. dijimos que no. Por eso digo, perdón, fue perdón. un gesto en la previa, Sí, perdón, me distraje. no, discúlpeme. un gesto en la previa a un acto político de hoy Sí. que no lo involucra. No lo involucra por decisión propia. Sí. Que todavía Pero porque no lo me da involucra. la sensación que Ahí está está el- negociando alguito, ¿no? Todavía no lo involucra. Está negociando alguito. Parte de lo que va a suceder hoy, como bien No estoy diciendo que esta anticipó- expresión sea una expresión especulativa, ¿eh? Digo, No. la pondero, es muy importante porque ayer nosotros Sí. reclamamos Yarlora y expresiones. Pacerini también, el intendente de Córdoba, aparecieron. Pero Pero es un mira, gesto también. Le- 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 pregunto Tengo porque entendido tengo- que tanto, que tanto Yarlora como Pacerini van a estar el domingo en la marcha que se hace en Córdoba. Claro. Van a estar ellos presentes en la marcha Bien. del 24 de marzo, lo cual Bien. es Yarlora que tiene algo mucha más que un relación tuit, con digamos, Milei ¿no? a través de una figura que es un puente entre ambos, que es amigo de los dos, que es Fantino. Fantino es amigo de la infancia de Yarlora, compartieron las calles de San Francisco. Y San Francisco. y hay un ¿no? consultor muy cercano a todo ese grupo que últimamente hizo Sí, buenas Guillermo migas con Milei también. Está ahí. Sí, Seita hace miga con todo aquel que le extiende. Es un el cheque, ¿no? especialista en hacer buenas migas. Sí, vos le extendés un cheque y te devuelve una amiga. Una buena amiga. Una buena amiga. Pará, Pero- entonces, ¿qué pasa hoy? Bueno, pero Hoy te lo quería contar y me empezaron a Perdón, interrumpir. No, pero cuéntenme qué pasa hoy en Igual el Congreso del PJ. Lo cuenta muy bien Fer en la nota que está hoy en el Destape Web, lo anticipábamos también el miércoles en el Destape Web en otra nota que hice yo. Se va a constituir una mesa de acción política. Tengo entendido que no se va a llamar Comité de Acción Política porque la palabra comité da mucho a radical. ¿Comisión no es comisión de Comisión. acción política? Comisión puede ser. Comisión de acción Sí. política. Y como decía Perón, Cuando estábamos, quieres sí. hacer- cuando querés que algo no funcione, arma una comisión, perdón. En esa comisión van a, Era van a estar el centro. representados todos los sectores y va a tener Sí. como misión ir a buscar a ¿La las sorpresa es tribus la presencia de perdidas. Pichetto? No va a estar Pichetto. Y entonces, No hay sorpresa. No hay sorpresa. porque No había sorpresa. se No hay venía, sorpresa. se venían anunciando sorpresas. No va a haber sorpresa. Coincide con la reunión del Frente Renovador, con lo cual del Frente Renovador no, Pero no va va a estar Massa tampoco. tampoco. ¿No está Massa? No va a estar Massa tampoco. ¿Cristina? No va a estar Tampoco Cristina. va a estar Cristina. No es parte. Nunca va Cristina, No. nunca va Cristina a las reuniones de Partido Justicialista. ¿Por ¿eh? qué? Siempre es Guado el que va. Sí. ¿Por qué no va Cristina? Para Cristina Nunca. no le gusta Pregunto, no lo esos sé, es ámbitos. un dato- Igual me parece que Históricamente se mantuvo ajena a las cuestiones de la interna hay una partidaria. frase parte bastante del- contundente, difundida en su momento por el Sí. departamento de escuchas que manejaban Lijo y Lorenzetti. ¿Recuerdan? Lorenzetti y Lijo manejaban Sí, claro. el departamento de escuchas. Y se difundían escuchas a través de runners que corrían en Palermo, como Sí, Majul. eran como las buenas migas de... Bueno, en una de esas escuchas, Cristina le había dedicado al PJ una frase bastante Ah, no me contundente. acuerdo. ¿te No me acuerdas? acuerdo. Sí. Sí, Va gente- hablaba del surcido, va gente de la Cristina, ¿no? sutura. Va a estar Guado. Hablaba de corte y confección. Es Máximo. probable que Lucía Corpacci, que es una persona de mucho diálogo con Cristina, termine Sí. siendo la que Lo vi a encabece Parrilli la recién Comisión de Acción Política. estaba- Va a estar Parrilli. Sí. Juliana Di Tulio va a tener un rol muy importante. ¿Puedo seguir haciendo preguntas molestas? A mí no me Muy molestan. preguntón. ¿No estaría bueno que estuviera Cristina? Porque, a ver, yo voy a tratar de hacerlo y que me puteen menos que a Murano. No, pero es la líder Competencia, Yo te doy del... competencia, ¿eh? ¿Es la líder del peronismo? Ujú. Sí, una. ¿Sí? Una. Sí. Y Es la líder Es la- del es la sector más importante, voluminoso. Claro. Sí. Sí. ¿Se va a discutir hoy adentro del peronismo? No sé cuánto se va a discutir. Bueno, pero hay Creo una- que las discusiones ya se dieron. Hay un Hoy evento se va a importante, sellar, sí. hay un evento... Sí. Yo creo, no, yo sé que no va a ir, ya me dijeron que no va a ir. No sé, para mí sería bueno que esté. Sí. Porque digo, me parece una figura clave Cristina en la política argentina. Sigue siendo clave. me parece que para que Cristina esté debieran estar otros dirigentes que no van a estar. El caso de Sergio Massa, por ejemplo. Si no, a ver, Te lo digo al revés. Yo creo que si Cristina estuviera, otros irían atrás. irían. Y que Cristina no va, no importa. No, Cristina no se fija si está Massa o no para ir. No, ¿O pero A ella no le gustan esos no puede ir a un ámbitos. evento No. partidario sin que haya otros dirigentes con los cuales ella comparte. ¿Cómo es la decisiones dinámica, de por ejemplo? conducción. ¿Se habla ahí, hablan todos? Se habla, hablan todos, toman la Talledo, palabra, ¿no? se El pide. presidente. No se habla mucho, en general no se habla mucho. Se Hay especulaba. algunas, hay Sí. siempre alguien que pide la Siempre palabra. alguien Hay pide la chori. palabra. Sí. Sí, Hay hay chori. chori. Bueno, se especulaba con la posibilidad de que Grey, el intendente de Esteban Echeverría, hiciera un poco de lío. Sí. Porque, bueno,
Dicen que podría pedir que no haya licencia a Alberto, sino que se le pida la renuncia. Y bueno, igual... Y que, bueno, hablar ¿Alberto algo va? contra Massa. No, Alberto no. Ahí igual, ojo, hay que ver, porque Grey Es el forma presidente. parte de un espacio que se está armando, que es una Se red está armando un federal, espacio como disidente, ¿no? donde hay alguna figura disidente. Está Facundo Moyano, está Fernando Grill, que va a ser candidato en el PJ de la ciudad por la lista que va a ir en contra de la actual conducción. Juanchi Zabaleta. Pero ese grupo ayer se juntó con Ricardo Quintela. Claro. Con lo cual creo que ahí hay una instancia de contención para que no generen hoy mucho ruido dentro del Congreso. Porque Quintela claramente está jugando con los pies adentro. Es uno de los Quintela va. Quintela va. Infran va. Infran va. Siloto va. Kicillof va. Y si los va, Rodríguez los 4 A. de ellos probablemente estén en la Comisión de Acción Política, junto con los jefes de bloque en el Congreso, Germán Martínez, Juliana Di Tulio y Mayans, junto Sí. con representantes de los movimientos sociales, junto con representantes de la CGT y de la CTA. Perotti va. No lo sé No si es sé si congresal. Perotti. Porque en realidad los que van son los que son delegados o Por ahí. congresales de No conduce los PJs igual de Perotti. cada Ah, ya distrito. sé, estoy jugando No, un pero no poco. conozco- no es por ahí, conducción por ahí iba hoy y partidaria. llevaba la propuesta superhora y dice, Claro, y juntamos todos Ahora, los cosas. este peronismo Pero- disidente que se Pero empieza hay, a no hay armar. ninguna sorpresa ahí entonces en lo que me estás diciendo. Por ahora no. yo no escuché ninguna, pero... Sindicalistas, está Sí. Abel Furlan. Va a estar ¿No? Furlan, va a estar Moyano, va a estar Moyano, Daer. Daer. Sí, sí, están todos. Está Yasky. Barrio Nuevo no. No, Barrio Nuevo no. Ya no. Ok. Hugo Yasky. Sí, sí. Ok. No veo por ahora sorpresa. No, es que No hay- no no va a creo que haber haya grandes sorpresas. sorpresas. Creo que es un Y hoy lugar va a donde salir nunca hay entonces la sorpresa. conformación de una comisión. Que va a tener como mandato ir a buscar a las tribus perdidas. Juntarse con Pichetto, juntarse con Moreno, juntarse Claro. con todos los sectores, con Grabois, que no es parte del PJ, Patria Grande, con todos los sectores que están orbitando alrededor del PJ para pensar un movimiento frentista para los Hoy debe próximos ser años. afiliado al PJ. No lo sé. Pero ¿Grabois? tiene su propio espacio político. Patria Grande no es Ah, PJ, ok, ok. digamos. No sé si es afiliado al No sé. PJ. Mi duda es si este peronismo disidente que se empieza a armar, Grey, Zabaleta... Sí, que son los sí. mismos que disienten desde hace muchos años también, Claro. digámoslo. ¿No se empieza a conformar con un liderazgo hipotético de Yarlora, candidato? ¿O se va a...? Bueno, es que ahí hay un punto. Una de las cuestiones que estaban sobre la mesa es la posibilidad de que haya... Lijalá no hagas maldades. Cosa de... ¿Querés entrar, Tano? Hay un lugar libre en la ¿Randazo mesa. va? ¿Eh? ¿Randazo va? No, Randazo tengo entendido que no va. Pero Randazzo debe tener ficha de afiliación vigente, ¿eh? Es probable, es probable. ¿Dualde va? Déjenlo Puede en ser paz que- a Dualde, que está Puede grande. ser que esté invitado, che. ¿eh? Dualde puede ser que esté invitado. Puede ser. Pero... ¿Chiche Dualde? Pará, Florarito que... Florarieto ahora es de la Libertad Avanza. No hoy, sabe que pero capaz- mañana... capaz que va, porque hoy se levantó y es peronista. Me perdí, les iba a contar un dato de información real. Dale, y, ya, y- yo- Peronismo, no, te perdí, digo, no, te no, pregunté, no, 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 Yarlora, no. peronismo disidente. Eso, una de las cuestiones que se estaban discutiendo y que van a ser una zanahoria para atraer a todos estos grupos disidentes es la posibilidad de que haya una gran interna este año. De que se conformen dos bloques, uno kirchnerista en el sentido más amplio de la palabra y otro que englobe a todos los que no se consideren conducidos en esa dirección, para hacer una interna y determinar las autoridades partidarias a partir de marzo del año que viene, que es cuando vence el mandato de Alberto Fernández, que está en licencia, no renunció. Ahora, y esto lo comentábamos, creo que ayer o antes de ayer con Roberto en el programa, hay una cuestión, más allá de la conveniencia o no política de hacer una interna, y que es que hacer una interna de esas características cuesta mucha plata. Y esa plata históricamente ¿de dónde salía? De las provincias, de los municipios y de los sindicatos conducidos por el peronismo, que hoy en día no tienen un mango. Están, de hecho, sacando la cabeza del agua para boquear porque el gobierno de Milei no les Pero transfiere la interna, perdón, ¿de cara a qué cosa? a la la interna conducción partidaria. Sí, a la partidaria. conducción partidaria. Es raro, ¿no? Sí, es Porque raro. es raro, no, hace mucho que no se da una... No, Creo que nunca se dio en esos términos, porque la última interna grande fue Fue la para de una... Cafiero Pero Menem. no fue para la conducción Pero no partidaria. fue conducción por partidaria. la candidatura. Sí, sí, sí. A ver, la idea es adelantar y no llegar a hacer esa interna en la PASO de 2027, sino tener medio resuelto el equilibrio de poderes y el contarse las costillas, porque también hay una cuestión acá, que es, Cristina tiene más votos, entre comillas, que el resto, sí, pero ¿cuántos más?
porque hoy no podés usar ni el 2019 como referencia. Entonces hay una cuestión también de saber realmente cuántos caramelos tiene en la bolsa cada uno para sentarse a negociar desde un lugar más concreto, porque si no todos obviamente suponen que tienen más poder que el que tienen, y así es muy difícil encontrar un punto de acuerdo. Hablando Y de pensar en las listas del año que viene. Muy ¿no? difícil, es muy difícil que esa interna termine teniendo lugar. Lo más probable es que termine habiendo finalmente, después de varios meses de medirse, decir, mirá que vamos a la interna, agarrame que te doy la interna, etcétera, una lista de unidad como siempre. Está bien, ahí el tema, ¿Scioli va? vuelvo al No. origen. Vuelvo al origen de lo que plantea basta. siempre Ari. Son de ¿Quién va? Scioli. Scioli. No, Scioli podría, debe tener ficha vigente. No Ficha sé de si No, afiliación. pero no van todos los Congresal, habrá que afiliados, ver van si- los delegados congresales, que no es lo mismo. Bueno, que hay que ver si si va un por ahí es afiliado, lo dejan congresal. entrar. Por ahí era. No. ¿Eh? Un afiliado no puede entrar al No No, puede predio, entrar al sí, al Congreso predio ahí, Ferro, sí. a ver. No. Al predio no puede entrar al Son microestadio. 900. Imagínate si dejan entrar además a los afiliados, no entran. No, bueno, pero digo, dirigentes con El Piri va. caso de Scioli. Hay invitados. Ex candidato Hay a presidente. invitados. Hay invitados. Ah, Hay invitados, pero creo que dependen de una invitación propia. Igual sí, obvio que si aparece uno de esos no le van a decir en la puerta andate, no le van a poner un patoba que lo eche en la Claro, puerta. si Scioli, bueno, ¿Pero te claro. parece que Scioli tiene ganas de ir a hacerse No, me putear? parece, Bueno, me parece entonces... que no, me parece que no. Bueno, yo lo que digo es que igual esto Guillermo de- Francos va. Pero Guillermo Franco Claro, no ese es nunca peronista. fue afiliado. no sé, ¿eh? ¿No? No sé si no era afiliado cuando estaba en el Banco Provincia, ¿eh? Déjame ver. Puede ser. No Cinco lo sé. minutos, hace 5 minutos. Si era Javier funcionario. Milei va, Me hace- Milei fue funcionario del gobierno de Scioli. ¿Sí? Asesor, sí, claro. Fue asesor en el gobierno de Scioli. Mira. Podría ir, Ok. podría ir. Tengo Bueno, un montón de personajes más, no jodo más. igual esto de ir contándose caramelos, como decías vos, a ver cuántos caramelos tiene cada uno frente a un mar de carencias, es un problema también, ¿eh? Espero que lo hagan con delicadeza y con Es que sutileza. importa un poco, esa es una de las cuestiones que se planteaban. ¿Qué vamos a salir a hacer una campaña de afiliación ahora? ¿Nos van a sacar a patada de los No, barrios? y aparte, la verdad, no parece ser lo más relevante, no es la preocupación más urgente que tiene la ciudadanía. Lo interesante de lo de hoy, en mi interpretación, es que se ponga en marcha una maquinaria, una herramienta que pueda ser una alternativa, que pueda construir una alternativa. La sensación de hegemonía que venía expandiendo Milei, ayer encontró un límite en su propia vicepresidenta. Pero vos mismo lo decías, Nico, hasta acá el límite más rotundo, más contundente que tuvo Milei en su expansión hegemónica es la de su vicepresidenta. No, yo Desde ahí- el punto de vista de desde el punto de vista institucional ha encontrado límites en el peronismo, en el Congreso. yo insisto Pero en desde el punto de vista tesis. político, poquito. Yo insisto con mi tesis de que el principal límite a Milei se lo pone Milei. Bueno, está Que bien. las principales Está bien, está bien. limitaciones que encuentra Milei son sus propias Es limitaciones de esperar que personales la oposición cumpla ese rol. No, falta de claro, acuerdo. y Ahora- está cumpliendo a su forma. Anoche hablaba con un dirigente de peronismo, que hoy va a estar en Ferro, obviamente, y la verdad que coincidíamos, no sé qué mirada tienen ustedes, en la falta de dirigentes o de dirigentes con proyección que tiene hoy el peronismo. Incluso uno ve hasta en el PRO, te diría, con no sé, que tiene a Nacho Torres, algunos otros que están apareciendo, más dirigentes o más potenciales que el peronismo, que tiene a Axel, obviamente, pero decíamos, tiene 4 años de gobernador de la provincia más de Buenos Aires, que sabemos que es desgastante para cualquiera. Y además que tampoco es nuevo, ¿no? Ya fue ministro de Economía y demás. Y que no se ven, ¿no? Falta. Bueno, por eso. Falta una renovación. Sigue vigente la estrategia de wait and see, de darle espacio al presidente para que se equivoque, una estrategia que tiene como, para mí, principal problema que si se logran hacer reformas estructurales o modificaciones muy profundas que son muy difíciles de revertir, el momento de la reversión va a requerir de mucha fuerza política, cosa que hoy parece muy gaseoso, digamos, ¿no? Esa acumulación de fuerza política. Un punto adicional a todo esto que venimos charlando. Yo comentaba recién que el anuncio del puerto de Timbúes es un anuncio muy relevante en términos de inversiones. De ese anuncio de inversión participó la Embajada de Estados Unidos. Y se supone que es una empresa argentina. La presencia, como pocas veces se vio, presencia pública de funcionarios estadounidenses en la Argentina, es un dato político que hay que tener en cuenta. No es común
No. el despliegue que estamos viendo de En un funcionarios gobierno relevantes. con tan poco, porque yo ayer hablaba en el programa que hacemos a la tarde con Mariana Martín, de paso pasó el chivo, Palo y zanahoria. Palo y zanahoria a las 17 horas. El poco tiempo que lleva el gobierno para tener tantas Tantos frentes visitas. abiertos. Tantas visitas y cuarta visita del propio presidente de Estados Unidos ahora. Sí, En y poco que le día. vamos a comprar aviones, ¿no? También Bueno, eso. Además, ¿no? En realidad se lo vamos a comprar a Dinamarca con pero el financiamiento de Estados Unidos. con financiamiento y Otro gesto, ojo, de y Estados más Unidos, presencia militar. hablábamos del mapita que decía Malvinas, a los ingleses no les gusta nada esta venta de aviones, más allá de que para Argentina, digamos, hoy en día no sea algo una hipótesis de conflicto plausible. principal, no sé, sí, hipótesis de conflicto es porque están Sí, sí, ocupando plausible, territorio me refiero argentino. a que haya una No, sí. conflagración. No, a ver, yo creo que es necesario que las Fuerzas Armadas de Argentina se equipen y hablando con gente que sabe, pues yo no sé tanto del tema, me dicen que los aviones que estamos comprando, más allá de que son aviones viejos, son aviones funcionales para lo que necesita Argentina en este momento, aunque quizás hubieran sido mejor los chinos. No importa. El punto no es ese, el punto es que Estados Unidos tiene tanto interés en lo que está pasando en Argentina, retomando lo que vos decías antes, que hasta se anima a tomar pasos en un tema muy caro a su principal aliado, que es el Reino Unido, que antes no tomaba. Es otro señal más, digamos, del interés que le da estratégico Estados Unidos a la Argentina en esta etapa, en este momento. Con mucho riesgo además, porque el señor Buffett, que es el jefe de la CIA que estuvo 2 días en Argentina, ayer contaba Laucar Pineta, antes de visitar la Argentina visitó Israel, visitó Egipto, visitó Ucrania. Burns, no Buffett. William Burns, perdón, señor Burns. El señor Burns. El es señor buenísimo. Burns. Ese señor en Ucrania comprometió la solidaridad activa de la Argentina y comprometió la eventual presencia de dignatarios argentinos en Ucrania. De hecho, hay un compromiso personal asumido por Milei de visitar Kiev y de visitarlo a Sí, que Zelensky. se apure, porque está escalando la guerra. En las últimas 24 horas escaló como No, que no se escalaba. apure, que no vaya. No, bueno, no, está bien, No, pero que no digo, vaya. Pero porque, digo, el conflicto en Ucrania no está estancado, está evolucionando hacia algo mucho más preocupante. Francia está hablando de poner soldados franceses Bueno, en territorio. a eso apuntaba. Hay un cable desclasificado, yo no sé si no corresponde que Rusia desclasifique cables diplomáticos de Estados Unidos, evidentemente lo interceptó o algo ocurrió ahí, pero se ha revelado un cable diplomático en el que en la reunión de Burns, el jefe de la CIA, con Zelensky, fue el que estimuló a Zelensky para dar el paso previo a la conflagración, Sí. que fue el acercamiento a la OTAN. No solo eso, no solo eso. También está ya desclasificado que en el primer mes de conflicto estaba todo encaminado para que haya un alto del fuego en una reunión en Turquía y fue Estados Unidos el que le dijo a Zelensky, no podés A través de la figura del señor Burns. a través de la Bueno, figura de- por eso el personaje que estuvo en la Argentina es un operador es el jefe de la CIA. de altísima magnitud, Sí, claro. por que nos supuesto. puede complicar y mucho. Sí. Che, ya que estamos hablando de diplomacia, casi un detalle menor, pero que habla también de lo que nos venden a veces. Porque ¿se acuerdan las cosas que hemos leído sobre Forí? Que era un tipo preparado, un diplomático de carrera, incluso cuando simuló estar llorando para un falso audio de WhatsApp, muchos decían, bueno, pero hay que ver que es un tipo muy experimentado en la diplomacia. Bueno, un medio chileno publicó ayer que hubo hace un par de semanas una reunión en la frontera, en el puesto que hay justo en el paso de frontera en Mendoza entre Chile y Argentina, al que fue Forí y otros representantes, sobre, bueno, la cuestión de cómo mejorar ese paso y demás. Desde el cuerpo diplomático argentino se cuestionó que Chile tenía demasiados controles, eso detenía todo, pero parece que Forí... en primer lugar, desconoció la autoridad de un delegado presidencial. ¿Sí? Ustedes saben que el sistema en Chile no es federal y que cada provincia no tiene gobernadores, tiene delegados presidenciales. Bueno, estaba el delegado presidencial de la región, creo que se llama de los Andes, justamente, y el embajador argentino
dijo, el Estado chileno acostumbra a crear figuras de representación, en especial este delegado. ¿Qué es eso? ¿Qué es un delegado? Nuestro gobierno no reconoce tal cargo y no le atribuye ninguna importancia ni validez a la misma. Y que en una reunión subsiguiente, unas horas más tarde, o unos días más tarde, y lo estoy leyendo en el mostrador.cl, que es un medio chileno, el señor Fori, ante la explicación que se le brindó a propósito de los controles que hacía el lado chileno, que tenía que ver con cuestiones alimentarias, Fori alzó la voz, estoy leyendo textual, manifestando que no le voy a aceptar que diga esto, puesto que mi país ya era potencia agrícola mientras ustedes recién aprendían a comer. Oh. Eso dijo Fori. Eso dijo el embajador argentino en Chile, Bien. ante un país que Milei no visitó, como suelen hacer los presidentes en los primeros meses. Me hace acordar a cuando el juez dijo, ¿no?, que los ecuatorianos no se bañaban. Pero juez no era diplomático de carrera, Fori sí. Otro papelón. Más profesional, decís vos. Se supone. Bueno. Otro papelón enorme. Fue el que armó la asunción presidencial, ¿no? Claro, porque es fue- especialista en protocolo. Sí, lo cual empeora toda esta situación. El protocolo de Cancillería. Che, y se le complicó ayer al rabino Axel No Paz. tiene los votos. en el Senado. No tiene los votos. No tiene los votos No para tiene ser los votos. embajador en Israel, Sí, definitivamente. tiene los votos Berten, tiene los votos Zielecki, que va a Francia, tiene los votos hasta Sonia Cavallo, que va a la OEA siendo ciudadana de Estados Unidos, lo cual es rarísimo, además de que, más allá de ser hija de Cavallo, no tiene ninguna otra credencial, pero no tiene los votos porque no supo contestar cuál era el interés argentino en trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Sí. Poco feliz la expresión de la senadora Corpacci. La sacaron de contexto igual. Bueno, Yo vi toda la si no fue secuencia así, y ella pido se disculpas. refería a ese tema puntual. Si no fue así, le adjudican una frase, que si no fue así, Sí. corrijo entonces mi apreciación. Pero, por si hace falta aclararlo, los judíos argentinos son argentinos. Sí, No, pero ella no se digo- refería a eso. Ella dijo, usted va a ser embajador de Argentina en Israel y no de Israel en Argentina. Porque ya había sido cuestionado antes de eso, tanto por Anabel Fernández Agasti y luego por Martín Lustó, y no supo explicar cuál era el interés de Argentina en hacer eso. No, está bien. Digamos, se refería a eso, y ojo, porque ese recorte malicioso que dijeron ayer tiene que ver con que Corpacci hoy va a ser Claro. la presidenta de la Comisión de Acción Política del PJ. No, yo lo que digo es, si la frase está recortada, sacada de contexto, Lo bueno, está. fenómeno, pero como abreva en un prejuicio que se extendió durante muchos años en Argentina y que ahora vuelve, porque todo vuelve como farsa, bueno, quería puntualizarlo. Sí. No hay Sí, lugar a el ese tipo recorte de sacado de contexto consideraciones. suena exactamente como vos decís. En el contexto de toda la sesión No. se estaban refiriendo puntualmente al asunto del traslado Fenómeno, de la embajada. fenómeno. Che, quiero aprovechar que hay muchos viendo para sumar algo que vengo viendo desde ayer y que hoy lo vuelve a repetir. Apareció el ministro de Salud, Mario Russo. ¿Sí? Ah, bueno. Que Si nadie te lo cruzas en la conoce. esquina, le reconoces Espera, la cara. ahora te pido eso. ¿Por qué apareció? No apareció por los casos de medicamentos que nosotros venimos contando y hoy volvimos a sacar un caso, este caso de la Agencia Nacional de Discapacidad, que también discontinuó la entrega de medicamentos, la DATSE, que siguen sin entregar los medicamentos, y los pacientes que recibían ese derecho dicen que el gobierno miente, porque el gobierno dice que los está entregando. De hecho, hoy hablamos con un caso terrible que tiene un hijo con enfermedad de Gaucher, que nos contó algo tremendo, que es que sus vecinos le dicen que el gobierno no dejó de entregar los medicamentos. Y sus vecinos lo conocen a él y conocen a su hijo, pero como ven otros canales de televisión, le dicen que lo que le está pasando a él no le está pasando. O sea, esa fue la historia que hablamos hoy. Bueno, yo, como saben, reviso todos los días el boletín oficial y vi resoluciones del Ministerio de Salud, tanto ayer como hoy, y dije, mirá, por ahí Caramba. volvieron. Bueno, no. Las resoluciones son muy parecidas ahora sí a esta que les muestro, que dice, hágase lugar a la excepción del cumplimiento del artículo 3 de la ley 25.630, solicitado por la firma Molinos Río de la Plata, esto es la familia Pérez Compán, una de las familias más ricas del país, autorizándola a elaborar con empleo de harina sin enriquecer, de acuerdo a la mencionada ley, las tapas de empanadas sin hojaldre marca La Salteña. ¿Sí? ¿Qué es esto? La ley que menciona ahí es una ley que lo que hace es que la harina que se usa para hacer tapas de empanadas sea harina adicionada, que es harina que tiene otra serie de... Con hierro. con cosas, que es obligatorio para la prevención de anemias, de malformaciones del tubo neuronal, tales como anencefalía y espina bífida. O sea, es una cuestión de salud pública que se obliga a estas empresas a utilizar una harina mejor.
Es un tema de salud pública. ¿Qué hace la familia Pérez Compán? Le pide al Ministerio de Salud, déjame hacer las tapas de empanada con una harina más barata. ¿Y qué hace el ministro de Salud? Lo autoriza. La harina más barata es perjudicial para la salud, para hacer esas tapas de empanadas. ¿Cuál es la explicación que da la empresa de la familia Pérez Compán para esto? Que modifica las propiedades sensoriales del alimento, que se ven afectadas. Le cambia el gusto, básicamente. Le cambia el gusto. Entonces, el ministro de Salud la autoriza a una de las familias más ricas del país a bajar su costo violando una ley de salud pública porque le cambia el gusto a las tapas de empanadas. Esto está publicado en el boletín oficial. Las propiedades sensoriales del alimento se ven afectadas cuando se incluye el núcleo vitamínico mineral requerido por la ley, que es una ley de salud pública, así se titula. O sea que el ministro Mario Russo tiene tiempo para mejorarle la ganancia a Molinos Río de la Plata de la familia Pérez decir que no es Compán. por lo sensorial, es No, por lo no es por lo material. sensorial, es por lo material. No es el gusto, es el costo La lo que harina cambia. adicionada es más cara que la harina Sí, claro. no Por adicionada. eso después te cae mal, no es que Entonces- seamos todos entonces va a celíacos. bajar el No precio de somos la todos tapa. celíacos, sino que ponen claro, harina de no creo que porquería. baje el precio, pero sí ¿No va a bajar el precio? el ministro de Salud, Mario Russo, se llama Mario Russo y lo repito porque Sí, no da podríamos la cara. mostrar conocemos la voz. el lunes vamos a mostrar una carita a Mario Russo, porque nadie le conoce la cara. Y mientras tanto, hay gente que sigue sin sus remedios. Y el caso de hoy es tremendo porque no les dan los remedios y sus vecinos les dicen que se los dan. Entonces, esto que estamos mostrando nosotros, que es información pública, esto está en el boletín oficial de hoy y ayer salieron 2 resoluciones iguales, mienten. O sea, el ministro de Salud está más preocupado por la ganancia de la familia Pérez Compán que por la vida de las personas que dejaron de recibir los medicamentos. Y los medios no lo muestran. Y las familias tienen que sufrir que sus vecinos les digan, vos estás mintiendo. Y decirle, no, mi hijo se está muriendo. O sea, en esa situación estamos. Así que les pido de vuelta que difundan. Hoy volvimos a subir esta historia y que bueno, que logremos por lo menos dar vuelta Bueno, a es eso. que son los Bien. Juegos del Hambre. Nosotros hemos calificado de esa manera esta experiencia de gobierno. La novedad es que en los Juegos del Hambre anoche surgió una contrafigura dentro de la propia estructura institucional del Estado, es. que está a tiro de Sí. Y aparte, asumir como pretende aparentemente hacerlo. Bueno, el ministro ausente totalmente en esta pandemia, No, o epidemia completamente. de dengue, ¿no? Hoy se acordaron de Claro, que tenían además. que hacer una campaña de publicidad, pero le piden a los medios que lo hagan de forma gratuita porque no hay plata. Porque no hay plata. Bueno. Pero hoy, cuando la temperatura ya bajó debajo de los 17 Igual grados quiero decir, en el centro del yo país. estoy muy atento al tema del dengue, como imaginarán. En la temporada de dengue es hasta agosto, o sea que si el gobierno quiere hacer algo, tiene todavía posibilidad. Ahora, ese algo no puede ser la campaña de vacunación, porque la campaña de vacunación requiere de 3 meses de periodo de ventana entre la aplicación de la primera, la segunda dosis y la efectividad de la vacuna. Igual si la quieren ir haciendo ya para el año que viene, Por estaría eso, bárbaro. acá, si quieren tener alguna previsibilidad en materia de sí. salud pública, Una última cosa, antes de terminar, vamos a seguir durante el programa de hoy con la previa del 24 de marzo. En minutos va a estar acá en los estudios del Destape el profe Borda, Muy bien. ¿sí? Que es un historiador que hace a través de streaming sus clases de historia. Están buenísimas, se las recomiendo. Y vamos a estar hablando de las relecturas que se quieren hacer ahora desde el gobierno del 24 de marzo, porque la verdad es que la historia, lo bueno que tiene es que tiene documentos que permiten mostrar cómo fueron las cosas, más allá de las interpretaciones. Pero además, aprovecho para hacerles una recomendación, porque este fin de semana, el gobierno va a sacar un video con su propia versión de las cosas. Bueno, no pierdan tiempo viendo esa basura. En YouTube se puede ver completo, dura un poco más de 2 horas, el documental Juan como si nada hubiera sucedido, que probablemente es una de las mejores películas que se hicieron en la Argentina en la historia. el gran Carlos Es Echeverría. Del gran Carlos Echeverría, con guiones de Echeverría y de Osvaldo Bayer, que sigue la historia. ¿Ustedes saben que en Bariloche hubo un solo desaparecido? Bueno, es Juan, que además era judío, fue desaparecido por motivos antisemitas, y la investigación que se hizo, esta película se terminó en el 87, cuando todavía el riesgo de que hubiera otro golpe de Estado era muy sensible, pero no se pudo estrenar hasta el 2005 en la Argentina, se estrenó en Alemania, en Inglaterra. Claro, donde estuvo exiliado Carlos Echeverría. Exactamente. Esta película fue la que abrió
el camino para Así es. todas las que vinieron después, la historia oficial, Botín de Guerra y Es largo. un documento Un capo, extraordinario Carlos y Echeverría. este fin de semana es ¿Dónde una está? ocasión. ¿Cómo? ¿Dónde? En YouTube. En YouTube. Lo buscan, Juan, como si nada Espectacular. hubiera sucedido. No, sí, véanla. Y este fin de semana es una gran ocasión. En vez de ver la porquería de Santiago Guía, para ver esto, Total. es realmente una pieza maestra. De hecho, hace un par de años se hizo una encuesta con cientos de personas opinando las mejores películas del cine argentino y está en el top 10. Aparece junto con estas otras que mencionaba Ari y otras grandes logros del cine argentino. Otra cosa que el gobierno quiere cargarse, ¿no? Total. Bueno, gracias Muy Ari, bien. gracias Fer, gracias Chau, Adri, chau, buen gracias fin, nos vemos el profe domingo. Borda y nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo en la plaza. En la plaza y en el Destape. Va a haber transmisión especial desde la 1 del mediodía. También van a poder encontrarnos aquí. Así que no se vayan que en un minuto volvemos. Muy bien.